Una de las cosas que más indigna es que pretendan apoderarse de tierra venezolana y la llenen de minas antipersonales. Eso no se ha visto en Venezuela. Y la FARC es bienvenida a Venezuela cuando quiera venir, porque son líderes de paz, porque son líderes de paz. Estas son las noticias de lo que está pasando en el mundo y aquí te lo contamos. Noticias del Mundo, información veraz y confiable. Estas son las noticias de Venezuela y Bolivia en el día de hoy. Muchísima atención a esto porque los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia hacen vida en Venezuela, pero con mayor presencia en los estados fronterizos como Zulia, Táchira, Mérida y Apure, desde donde operan con toda la libertad y sin ningún tipo de inconvenientes porque en este territorio son bienvenidos, según el propio Nicolás Maduro. Escuchemos. Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir. Son los dos líderes de paz. Y Timochenko, el Catatumbo y la FARC es bienvenida a Venezuela cuando quiera venir. Y es que, damas y caballeros, el hecho de que los integrantes de las FARC estén en el territorio venezolano no es nuevo para Venezuela y tampoco para Colombia, porque los guerrilleros armados hacen vida en ese país petrolero desde el gobierno de Hugo Chávez y con más fuerza con Nicolás Maduro en el poder. Incluso son bienvenidos según el propio líder de la revolución bolivariana. Habían anunciado que venía Iván Márquez y Jesús Santrich. La operatividad de los integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia está distribuida en los estados fronterizos de Venezuela con Colombia y en reiteradas oportunidades han sido acusados de producir drogas, de extorsionar y robar el ganado del sector agropecuario nacional. Apoderarse de algunas tierras les ha permitido a los integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia tener un poco de poder en distintas zonas del país, incluso a enfrentarse y retar a los miembros del Ejército y la Guardia Nacional Bolivariana. En Venezuela hay dos grupos de integrantes de las FARC, el 10º Frente, comandado por alias Ferley, y el otro liderado por Iván Márquez y Jesús Santrich, aliados de Maduro, quienes se enfrentan actualmente en el estado Apure, causando el desplazamiento de más de 6.000 personas a Colombia. Además, la masacre de una familia completa de campesinos, presuntamente a manos de soldados venezolanos, y el ataque de varios puntos de control. La violencia está desatada en esta zona del país y para completar, los líderes de las FARC reaparecen al parecer en territorio venezolano exponiendo armas de guerra vendidas por Rusia al régimen de Nicolás Maduro. ¿Será que visualmente estarán enviando algún mensaje subliminal? La rebeldía frente a regímenes injustos y tiránicos es un derecho universal irrenunciable que no puede ser arrojado a la deflagración del olvido y es al mismo tiempo una bofetada a cierta izquierda pusilánime. Noticias de Venezuela. Que por artificios psicológicos mediáticos se cree derrotada y que atrincherada en su cobardía duda de la capacidad de lucha de los pueblos. Nos solidarizamos sinceramente con los familiares de las víctimas de esta confrontación, que pareciera más bien un plan diseñado por la oligarquía para delegitimar la revolución bolivariana. La presencia de la guerrilla colombiana en territorio venezolano, amparados por el régimen de Maduro, ha generado el rechazo de distintos sectores que hacen vida en el país, quienes han denunciado en distintas oportunidades la pérdida de la soberanía nacional y el apoyo armado de estos grupos a la llamada revolución bolivariana. Noticias de Bolivia, último minuto. Vamos a volver al gobierno. Un gobierno ilegal e ilegítimo. Y a esta hora nos trasladamos a Bolivia y hay algunos interrogantes que surgen como: ¿en Bolivia quién gobierna en realidad? ¿Acaso Evo Morales estará tomando venganza por lo que le hicieron en el pasado? Bueno, estas preguntas surgen a raíz del reciente encarcelamiento de la exmandataria Yanine Áñez, que para muchos ciudadanos es una muestra de que Luis Arce no gobierna y quien lo hace es Evo Morales y los vientos del socialismo del siglo XXI. Nuevamente varios ciudadanos están en las calles con banderas en la mano porque temen que Bolivia se convierta en una Cuba o Venezuela. Bolivia no es Cuba ni Venezuela. Bolivia está en las calles y va a hacer respetar la democracia. Y es que, damas y caballeros, las protestas se masificaron en Bolivia. Presidente Arce Catacora, ¡basta! ¡Basta! ¡Deje de perseguir! Y ahora también se masificaron en México contra el régimen de Luis Arce. ¡Cárcel para Evo! ¡Cárcel para Evo! Y todo esto pidiendo que deje de actuar como Evo Morales. Somos bolivianos, Luis Arce Catacora. Y en Bolivia estamos en contra de la dictadura.
Ahí tenemos imágenes, ha sido aprendida, doctora. Desde la captura y detención de Yanine Áñez, la exmandataria boliviana, no han cesado las marchas y bloqueos pidiendo democracia en Bolivia. Sostienen que no es Cuba ni Venezuela. Esto no es Cuba, tampoco Venezuela. Esto es Bolivia y Bolivia se respeta. Lo que temen es que Evo esté manejando como títere a Luis Arce, de quien dicen se ha convertido en el nuevo dictador. Y nos comprometemos a rectificar lo que estuvo mal. Vamos a volver al gobierno con la conciencia del pueblo. Nosotros creemos que este gobierno es una pantalla. El que está manejando todo por atrás son los radicales de Evo Morales y sus compinches. Nos han destrozado Bolivia. Y es que lo que parecía que iba a terminar como un juicio de responsabilidades a la exmandataria terminó en juicio ordinario. Aquí con una aprehensión ilegal sin previa. Los bolivianos creen que Evo comproba la justicia y lo hará con quien se interponga en su camino. Esta lucha es hasta que se respete la Constitución y pare las persecuciones a través de los fiscales que se han vuelto sicarios. Intentarán golpe de Estado. Bolivia se respeta. En un rápido operativo capturaron a la expresidenta Yanine Áñez y a 2 de sus exministros en un caso que la Fiscalía aperturó por supuesto golpe de Estado. Aclaramos que este procedimiento no corresponde ni se ajusta a una persecución política. Pero que además de todo esto, señoras y señores, el gobierno de Luis Arce aplaudió. Un juez del Estado Plurinacional, un tribunal y luego, como última palabra, el Tribunal Supremo de Justicia. Ellos van a ser los que definan si en este país hubo un fraude, hubo un golpe. Yanine, que había asumido la presidencia en noviembre de 2019, luego que Evo abandonara el país, ahora desde la cárcel envió una carta manuscrita donde teme por su vida. Pero eso no es todo. Ya se llevaron mi libertad y ahora atentan con mi salud. En dicha carta, Yanine Áñez ataca a Luis Arce y sus ministros de armar toda una tramoya. Si algo mayor llega a pasar con mi salud, responsabilizo a Luis Arce, Eduardo del Castillo, Johnny Aguilera, Iván Lima, autoridades del régimen penitenciario. Que a Bolivia le ha ido mejor que a naciones ligadas a la tradición socialista. La anterior semana, el sábado 13 de marzo, a la 1 de la mañana. Noticias internacionales de hoy. Mi madre fue aprehendida de forma ilegal, inconstitucional y abusiva. Mi madre ahora es una presa política, está presa en el penal de Obraje. Y mi madre está muy delicada de salud, su vida está en riesgo. Pero Arce sostiene que fue una golpista y debe pagar por los muertos en la denominada masacre de Sacaba y Sencata, cuando decenas de campesinos que buscaban bloquear las ciudades terminaron reprimidos por la policía y muertos. Porque hermanas y hermanas, no vamos a olvidar, no vamos a perdonar, exigimos justicia. ¡Áñez asesina! ¡Áñez asesina! De más está recordarles, hermanos, que todas estas obras durante 11 meses del gobierno golpista estaban paradas. Áñez está en la cárcel de mujeres de Miraflores y sus pedidos de ser trasladada a un hospital o la delicada salud que atraviesa, y a pesar de existir una resolución judicial a favor, no fueron aceptados. Mi madre está muy delicada de salud, su vida está en riesgo. El día de ayer presentamos una acción de libertad para que mi madre pueda ser trasladada desde el penal a la clínica. El juez nos los otorgó. Sin embargo, no hemos podido trasladarla a mi madre. Nos negaron la salida de mi madre. Noticias internacionales de hoy. Estamos muy angustiados, preocupados y desesperados porque la vida de mi madre está en riesgo. Hasta el día de hoy no se ha cumplido con esa decisión judicial de trasladar a la expresidente a una clínica. Me van a llevar a un juicio ordinario olvidándose de que yo fui mandataria. Noticias internacionales de hoy. De que yo gozo del juicio de responsabilidades, de que tengo esos privilegios y que ahora me los quieren menoscabar simplemente porque se trata de una opositora. Qué pena, qué tristeza por Bolivia. Ella no se merece este lugar. Me ha dolido el alma verla entrar.
Por eso los enemigos de Evo que ganaron en las pasadas elecciones subnacionales temen ser capturados por la policía como si se viviera una dictadura. Pero para el partido oficialista solo se está cumpliendo la ley. En el contexto que estamos viviendo de la situación del presidente Arce, es que no está trabajando con el sello propio. Se sembró muerte, miedo y discriminación. Recrudeció el racismo y se usó la pandemia para prorrogar a un gobierno ilegal e ilegítimo. Y nuevamente estos hechos marcan la división que parecía haber sido subsanada porque hay peleas en las calles entre quienes dicen los militares dieron el golpe y no apoyaron a Evo. 50 años de cárcel y nos retirarán. Golpe de Estado. Así es. Claro, los militares también estaban a favor del golpe. Así es. La Constitución dice que los militares tienen que resguardar. Noticias internacionales de hoy. Al gobierno legalmente constituido y no han cumplido, ellos ratas también tienen que ir a la cárcel. Aquí estamos los bolivianos. En Bolivia solo hay una tricolor y nos representa a todos, cambas, joyas y chapacos. Estas nuevas manifestaciones marcan el inicio de una nueva agenda de movilizaciones al que se sumaron los médicos. Y amenazando con traer, reiteramos, las brigadas cubanas. Es por eso que estamos en movilización. En un país donde dicen que podría ser una Cuba o Venezuela más en el continente. Y es aquí, damas y caballeros, donde uno se pregunta, ¿en qué va a terminar todo esto en Bolivia? Ya comenzaron con la expresidenta y al estilo de Venezuela, con el encarcelamiento de Leopoldo López y el alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, y siguen como si nada. Pero amigas y amigos, nos gustaría que ustedes nos dejen conocer sus opiniones. ¿Qué piensan al respecto de todo esto que está pasando en estos países donde el socialismo está tomando cada vez más y más fuerza? Nos gustaría que nos dejen allí lo que piensan escrito en la sección de comentarios. Además, les invitamos a que le den like a este video y lo compartan. También a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones para que así sean informados cada vez que subamos nuevo contenido. Nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales.